Escuela Ciencias de la Educación, Licenciatura en Filosofía, Programa de Enfoques Curriculares, ponencia presentada en diciembre de 2021, Grupo 91, tutora María Elena Rivas. Cordial saludo, mi nombre es Camilo Andrés Polo, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación presentaré mis percepciones personales frente al curso Enfoques Curriculares, teniendo en cuenta el sitio de práctica designado, para mi caso la estrategia LIFI, mi experiencia y posturas personales frente a las dinámicas manejadas, la observación participante y los referentes tanto teóricos como prácticos asimilados durante el transcurso del curso. Tema en cuestión: posición personal y profesional frente a los enfoques curriculares. La normativa que rige el sistema educativo y lo regula en el caso colombiano, pero también a nivel general, hace énfasis en la estandarización de contenidos y la adopción de ciertas pautas o normas que en materia educacional sirven para precisar objetivos, metas y fines de todo proceso educativo. En este orden de ideas se presentan ante nosotros como la herramienta a utilizar y cuyo marco de aplicación se comprende desde los diversos enfoques que lo sustentan. Según Jimeno Sacristán en 2010, por ejemplo, estos tienen una capacidad o un poder inclusivo que nos permite hacer de él un instrumento esencial para hablar y discutir de nuestras visiones sobre lo que creemos es la realidad educativa. En este sentido es que se puede hablar de la existencia de todo un cuerpo teórico que sustenta la forma en que se conciben y organizan los distintos elementos del currículo y su énfasis, los cuales se consolidan dependiendo de los fines para los cuales se conciba la educación y lo que se espera de esta. Según los estándares normativos, las orientaciones concretas sobre las que se ha de enseñar y los aspectos técnicos del qué y cómo hacerlo, se evidencian varios fenómenos puntuales, que puestos en contexto con la realidad actual de las sociedades contemporáneas, revelan varias falencias y oportunidades de mejora en la educación impartida. En primer medida, se puede hablar de que los currículos se deben ajustar explícitamente a la norma del Ministerio de Educación, donde claramente se debe manejar una línea de pensamiento, un modo de abordaje y unas características especiales para su aprobación e implementación, dejando de lado la autonomía e independencia, la innovación, la capacidad de adaptación o reinvención, así como la capacidad de discernir y, por último, pero no menos importante, la oportunidad de proponer y emprender nuevas alternativas de cambio, sin que esto signifique en el sentido más estricto de la palabra ser subversivo, insurgente o revolucionario. Considero que cuando se sugiere cuál o cuáles deberían ser los modelos o enfoques curriculares por aplicar en una institución educativa, se debe analizar el contexto tanto de la entidad como de las personas que la componen. De esta manera, la apuesta curricular debería llevarnos a ser capaces de diseñar un currículo vivo y flexible que no se inmole los altares de la normatividad, que compita con el tradicionalismo de la educación normativa, que es cuadriculada, desmotivadora y pensada para homogeneizar la población, impidiendo la creatividad, la innovación y el espíritu crítico. Es así que concluyo a título personal que se deben repensar las relaciones del educador y los educandos, que los contenidos, modelos y formas de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje no se deben perder en trivialidades, porque la educación normativa no está diseñada para que nos convirtamos en personas creativas, autónomas ni disruptivas. En cambio, los planes de estudio actuales restringen la capacidad crítica, enseñan a obedecer en lugar de pensar, a reproducir ideas en lugar de originarlas, a cumplir pautas en lugar de cambiar expectativas. Nos enseñan a rellenar formularios en lugar de redactar respuestas meditadas y finalmente nos enseñan a ser sumisos frente a la llamada autoridad, sin posibilidad de cuestionarla por más arbitraria, despótica o injusta que en ocasiones sea. Y en ese orden de ideas arrasa con nuestra capacidad crítica, mina nuestros deseos de prosperar y falla a la hora de prepararnos para la vida, en un mundo altamente jerarquizado, burocratizado y hostil. Por todo lo anterior,
se sugiere que los currículos como herramienta deben ser capaces de avanzar a la par de las exigencias de la sociedad actual, haciendo frente a las problemáticas de nuestro territorio, sin desconocer la pluralidad de pensamientos, culturas y posturas que componen nuestro contexto como país. La experiencia de observación en la institución educativa me lleva a argumentar que al momento de analizar en retrospectiva las interacciones que se presentan en el escenario de práctica, como lo mencionaba antes con la estrategia LIFI, escenario simulado dentro de la universidad, se valora el hecho de tener la experiencia de poder participar en el diseño de una clase, comprender los momentos e interacciones que se presentan en la misma, participar activamente en la construcción de conocimientos desde los distintos roles por abordar, en el caso de la observación participante, la ayudantía o como docente expositor, y con la posibilidad de teorizar acerca del rol del docente y cómo puede éste incorporar elementos didácticos, pedagógicos y curriculares en el ejercicio de su profesión. Se concluye de este proceso de observación realizado que la experiencia adquirida en el escenario de práctica es sumamente útil y de vital importancia para comprender, analizar y enfrentar las realidades actuales, tanto del sistema educativo en general como los retos y posturas que deben adquirir el docente para llevar a cabo de la mejor manera posible su labor educativa y pedagógica, aun pese a las imposiciones del sistema que desde mi punto de vista es restrictivo y limitante. La propuesta final y las conclusiones. Flexibilización curricular. Para mí el fin de la educación no es crear seres empleables sino íntegros. Aprender no debe ser lo mismo que ir a trabajar. La formación escolar no debe limitarse simplemente a moldear personas útiles en términos de productividad laboral. Debe fortalecer los procesos vitales del hombre desde su niñez. Debe complementar la habilidad de cada alumno, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender sin encasillarse en una norma fija e inamovible, que por su misma naturaleza resulta ser contraproducente si no tiene en cuenta la realidad de los estudiantes como objeto de estudio y principal elemento de todo proceso educacional. El docente como guía debe confiar en sus alumnos y conocerlos. Se sugiere que se respete los ritmos y maneras de aprender de cada uno. Aquí entra a colación la creación de un currículo flexible, entendido como aquel que si bien mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social y cultural, así como desde los distintos estilos de aprendizaje de sus estudiantes de acuerdo a sus gustos, intereses y elecciones personales. En el mundo hacen falta personas creativas, solidarias, críticas y reflexivas, y esto no se logra sin antes ser capaces de analizar los contextos y paradigmas que se imponen en la sociedad e identificar la realidad en que se mueven los y las estudiantes. Muchas gracias.